semejante al hombre descendió. Considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Considera aquel que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Considera aquel que hasta lo más profundo se humilló. Considera aquel que despreció vergüenza y dolor. Considera aquel que el peso del pecado soportó. Considera aquel que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Hola a todos, muy buen día, bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia Cristiana del Sur de Monterrey. Es nuestro deseo que este tiempo sea de gran beneficio espiritual, de mucha edificación para tu vida. Bienvenidos. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes, que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Por su poder, no hay otro como él.
Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la Iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final, para que esté libre de toda culpa el día en que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará, porque Él es fiel para hacer lo que dice, y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por la cruz, gracias por llamarme de la multitud, gracias por salvarme, has sido tan fiel, has sido tan bondadoso, honra y poder. Gloria a tu santo nombre, cómo agradecer que tu gracia nunca cambia, has sido tan fiel, has sido tan bondadoso. Siempre cuidas tú de mí, en tinieblas a la luz, en tus brazos me trajiste, has sido tan fiel, has sido tan bondadoso, honra y poder. Gloria a tu santo nombre, cómo agradecer que tu gracia nunca cambia, has sido tan fiel, has sido tan bondadoso, honra y poder. Gloria a tu santo nombre, cómo agradecer que tu gracia nunca cambia, has sido tan fiel, has sido tan bondadoso. Cuando leemos los evangelios como el de Lucas que estamos estudiando y también otros evangelios como Mateo, Marcos y Juan, podemos notar a Jesús, el Mesías, a Cristo, cumpliendo la misión de Dios aquí en la tierra, porque para esto fue enviado. ¿Cómo hacía esto? Lo hacía sanando
a las personas, proveyendo para sus necesidades físicas como la comida. Y no era únicamente actividad tras actividad y solo activismo, porque como hemos visto en reflexiones anteriores, también acudía a las sinagogas a enseñar, también se retiraba para estar tiempo a solas con su Padre Celestial. Y además de enseñar en las sinagogas, también enseñaba afuera de ellas, por ejemplo, como el pasaje que vamos a leer. Claro, esta misión que él cumplía por medio de la enseñanza y por medio de la demostración de esa enseñanza, esta misión lo llevaría a la cruz. Y ese no fue el final. Sabemos que resucitó y su resurrección viene a ser como una forma de decirnos que la misión de Dios debe continuar revelándose a toda criatura. Y ahora, a través de su iglesia, y ahora a través de su pueblo. Y no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Dentro de esta misión de Dios hay cosas que no cambian. Y una de ellas es el mensaje sobre el cual debe estar fundado, debe estar cimentado y motivado todo el qué hacer de la iglesia, de los verdaderos creyentes en Cristo. Y este mensaje, Lucas lo presenta en este capítulo de una manera bastante compacta. En el capítulo 6, verso 17, voy a leer, dice así desde el verso 17. Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos, mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. Así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, cuando los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Les invito a hacer una oración. Señor, qué palabras tan impactantes este mensaje. Leemos este pasaje de Lucas y nos sentimos algo inquietos, Señor, quizás confundidos, extrañados de estas palabras. Porque ¿quién quiere ser pobre? ¿Quién quiere, Señor, como leímos, quién quiere descansar en la tristeza, en el sufrimiento? ¿Cómo es que tú dices que dichosos los que lloran, dichosos los pobres, dichosos cuando los odien? Eso no nos parece congruente. Sin embargo, es tu palabra. Deseamos creerla, atesorarla con todo nuestro corazón, amarla. Por eso pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué reacción provoca en ti este mensaje?
desafío, inquietud, confusión, contraste. Claro, lo que tenemos aquí es un extracto del sermón de Cristo y debemos suponer que Él no predicó 2 a 3 minutos o 4, que es más o menos lo que toma leer estos versos. Sin embargo, cuando lees estos versículos, ¿cómo reacciona tu mente? ¿Cómo reacciona tu corazón? Si no eres pobre o nunca has vivido la pobreza, dirás, bueno, eso no aplica para mí. O si en este momento no tienes hambre, igual dirás, no aplica para mí. Y reaccionar de esa manera refleja que solamente le estamos dando una lectura superficial. Si le das otra lectura y luego vas a otras partes de la Biblia, a otras referencias de la Biblia, vas a encontrar que hay algo más profundo en estas palabras. Por ejemplo, cuando lees Proverbios capítulo 30, ahí habla que la pobreza material no necesariamente es algo bueno, no es una bendición. Entonces parece un contraste aquí, una contradicción. Sin embargo, deberíamos preguntarnos en qué sentido está dando su mensaje Jesús. Así que vamos a ver cada una de estas bienaventuranzas y su contraste. La primera de ellas es: dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Atención, no dice dichosos todos los pobres o dichosos porque son pobres en bienes materiales. Así que ¿a qué tipo de pobreza se está refiriendo Jesús? El Salmo 40, verso 17, nos da más claridad al respecto. Ese salmo dice: y a mí, pobre y necesitado, quiera el Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador, no te tardes, Dios mío. Y también Mateo 5, verso 3, apunta en la misma dirección. A que pobres se refiere a aquellos que han reconocido que no tienen nada que ofrecer a Dios, no tienen nada que ofrecer para estar bien con Él, que todo lo que pudieran hacer o todo lo que pudieran ofrecer nunca será suficiente y por lo tanto saben que están en total dependencia de Dios. Así que el pobre en espíritu lo único que tiene es una gran necesidad y esta solamente puede ser satisfecha y cubierta por Cristo el Señor. La contraparte de esta bienaventuranza dice: pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. ¿Condena Jesús la riqueza material? ¿Es mala? No. Y ojalá que nuestra motivación no sea por miedo a la pobreza o porque nuestro único fin principal o nuestro fin principal es obtener riquezas. Sin embargo, Jesús no condena la riqueza material. Él no dice y no enseña que es mala. Y aún así Jesús habló mucho de las riquezas materiales, del dinero, por los peligros que conlleva el amor al dinero. Además, no es incorrecto pensar que ricos se puede referir a aquellos que piensan que ya lo tienen todo y que no necesitan depender de Dios. Las riquezas materiales, de hecho, dan esa falsa confianza de que ya estoy satisfecho, ya no necesito nada más. Muchas veces nuestro corazón es engañado. Pensamos y decimos: cartera llena de billetes, corazón contento. Y esto es falso. Y cuando una persona confía y descansa en las riquezas materiales y lo que el dinero puede comprar, la realidad es que su único fin principal aquí en la tierra, aquí en la vida, va a ser conseguir dinero a toda costa. Y por supuesto, eso le va a dar saciedad, le va a dar tranquilidad, alegría,
vaya, no tendrá apuros, pero toda esa recompensa se acabará en un minuto. Es algo temporal. Dios no se equivoca cuando dice que esta vida es como un abrir y cerrar de ojos. Es temporal esas satisfacciones. Además, tampoco Dios se equivoca cuando dice que raíz de todos los males es amor al dinero, según Primera de Timoteo 6, capítulo 10. Vamos a ver la segunda bienaventuranza que dice, dichosos ustedes que ahora pasan hambre porque serán saciados. Y esto va en una armonía muy completa con el Evangelio de Mateo. El hambre al que aquí se refiere Lucas es un hambre espiritual, es un hambre de justicia. Tú sabes y yo sé cómo es el hambre física. ¿No es verdad? Te truenan las tripas, como decimos, o la panza, sientes algo aquí, un hueco en el estómago. Pero ¿cómo es esta hambre espiritual? Esta hambre espiritual no te da a la 1 de la tarde, 12 del día, 2 de la tarde, a las 11 de la noche, sobre todo, como el hambre física. Esta hambre espiritual podría ser por días, por meses, por años o por toda la vida. Es un deseo profundo de recibir misericordia y perdón, de llegar a tener paz con Dios, de ser aceptado por Dios, un Dios santo y sublime, de tener el favor de Dios y de tener una relación profunda, una comunión cercana a este Dios. Esto lo podemos notar, esta hambre espiritual lo podemos notar en varias historias de la Biblia. Y hay una en particular en el Evangelio de Lucas, la parábola del fariseo y del publicano. Y en esa parábola encontramos cómo se expresa esa hambre espiritual en el caso del publicano. Y cómo el fariseo representaría a aquella persona satisfecha ya. Eso nos lleva a la contraparte que dice, ay de ustedes los que ahora están saciados porque sabrán lo que es pasar hambre. ¿De qué se sacian las personas en esta vida? De ellos mismos, sus propios logros y el valor que obtienen de su ego. Los que tienen hambre espiritual buscan saciarse de la misericordia, del perdón, de la paz y la comunión con Dios. Y no podrán encontrar en sí mismos esa saciedad, esa satisfacción, solamente en la fuente de toda bendición. Pero estos que ya están saciados viven engañados por su autosuficiencia, rechazan necesitar de la fuente de toda bendición, rechazan necesitar del perdón de Dios, rechazan necesitar de la misericordia de Dios, rechazan conocer más de Dios, porque se sienten plenos en sí mismos y autosuficientes. Sin embargo, tarde que temprano se darán cuenta de su hambre insaciable cuando se encuentren en las puertas de la eternidad o frente al trono de Dios. Demasiado tarde. Ahora consideremos la tercera bienaventuranza. Dichosos ustedes que ahora lloran porque luego habrán de reír. Y este reír se refiere a que recibirán consuelo. Este llorar no se refiere únicamente al sufrimiento y dolor que experimentamos por algún suceso trágico en nuestras vidas, como la muerte. En la Biblia encontramos que los verdaderos creyentes y Cristo mismo lloraron por la condición del mundo caído, es decir, por el pecado y la maldad que cometen los impíos, sobre todo cuando pecan directamente y frente al Señor y deshonran así su nombre. El Salmo 139, 20 nos da más claridad de esto. Dice así, esos que con malicia te difaman y que en vano se rebelan contra ti.
Y es lógico. Si tú eres un verdadero creyente y amas a Dios, no solo te vas a incomodar cuando se difame el nombre de Dios y se rebelen contra Él, no te pondrás un poco triste, más bien habrá lágrimas en tu corazón, tus ojos no podrán contener las lágrimas. Así lo expresa el Salmo 119, 136. Dice, ríos de lágrimas brotan de mis ojos porque tu ley no se obedece. ¿Sabes un ejemplo claro de esto? Es como cuando tú enseñas a tus hijos en los caminos del Señor, y no solo de pequeños, sino cuando ya están grandes y ellos están desobedeciendo y tú ves que es obvio que están desobedeciendo las verdades bíblicas del Evangelio. ¿Cómo te sientes? Hay dolor en tu corazón. Y esto no es solo porque es tu hijo o tu hija, sino porque están desobedeciendo. Debería ser porque están desobedeciendo la ley del Señor. Y eso deberíamos sentir por el mundo, por tanta maldad y por tanta rebeldía ante el Señor. Debería mover nuestros corazones a esos ríos de lágrimas que brotan de nuestros ojos. Ahora pasemos a la cuarta bienaventuranza. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Atención, este odio, esta discriminación, estos insultos, desprestigio que podrías recibir, debería ser de alegría cuando es por causa de Cristo y por ser un fiel seguidor, no por tus posturas políticas, no por tus otras ideas tal vez. Si te discriminan por otras razones que no sean las de Cristo, entonces no vale la pena ese desprestigio que puedas recibir. Ahí no hay gozo, ahí no hay bienaventuranza. Más bien, dice, cuando por mi causa, cuando sea por causa de esta misión de Cristo y por Cristo mismo. Y sabes, eso se cumplió con los verdaderos creyentes en aquel tiempo, con los discípulos de Cristo. Y eso mismo se cumplió con Cristo mismo, a pesar de que Él buscó el bien de la sociedad, el bien de las personas, sanando las personas, dando su mensaje de reconciliación con Dios. Y a pesar de todo eso, fue perseguido, fue insultado, fue odiado, desprestigiado, mal interpretado, hasta llevarlo a la cruz. Y eso mismo se seguirá cumpliendo a todo aquel que entre a este reino de Cristo. Por eso el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino de Dios, en este reino no hay medias tintas. No puedes tener un pie dentro del reino de Dios y otro pie fuera del reino de Dios, viviendo a tu manera, viviendo de manera egocentrista, haciendo tu propia voluntad. Si tú vives dentro del reino de Dios, en esta tierra y en esta única vida que es un abrir y cerrar de ojos, vas a sufrir por el nombre de Cristo. Es decir, en algún momento de tu fe podrías llegar a sufrir, tienes que saberlo y tienes que estar preparado para ello. No necesariamente va a suceder, pero podría suceder. No hay medias tintas. La contraparte de esto dice, ay de ustedes cuando todos los elogian. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Cuando lees esta contraparte de la bienaventuranza, notas que un verdadero creyente de Cristo no va a buscar que lo elogien. Pueden ser elogiados, pero sus motivaciones, nuestras motivaciones, no deberían ser para ser elogiados y aplaudidos. De ser así, estaríamos siendo desleales e infieles a Cristo y comportándonos como un falso profeta. Así lo dice Lucas, y así está el ejemplo de Absalón,
un profeta en en el segundo libro de Samuel, capítulo 15. Cuando tengas oportunidad, lee sobre cómo se comportaba este falso profeta, adulando a las personas con tal de recibir honor y gloria. Me quedo pensando en que cuántas veces nuestro cristianismo es para que nos elogien. ¿No te has puesto a pensar eso? ¿No te has dado cuenta en ti mismo o en algunas otras personas sin llegar a condenarlas? Pero piensa en ti mismo, ¿cuántas veces tu cristianismo es más bien para que te elogien de qué tan buena persona eres y de qué tanto conoces de la Biblia? Y no me equivocaría en decir que en muchos templos y centros religiosos acudían personas, claro, porque ahorita la mayoría está cerrado o solo abrieron con un porcentaje de aforo muy bajo. Pero no me sorprendería que en muchos templos, centros religiosos, acudían o acuden personas con ese propósito de ser elogiadas, de que les digan, oh, qué buen cristiano eres, oh, qué buen cristiano eres porque estás viniendo o estás leyendo la Biblia todos los días o porque estás ofrendando grandes cantidades o porque estás haciendo muchas buenas obras. ¡Qué buena persona eres! ¿Cuántos no se sentirían halagados, elogiados y bien por eso? Qué triste que muchas personas acudan a las iglesias cristianas, evangélicas, con ese propósito de ser elogiadas. Es más, pastores, ministros de culto, tal vez no todos, quizá no todos, pero muchos sí. Y deberíamos confesar que hemos luchado con esa necesidad de recibir los aplausos para sentirnos bien. Ojalá que ese deseo de que todo esto pase, todo esto de la pandemia pase y ya nos podamos reunir los creyentes, ojalá que sea motivado por una comunión verdadera con Dios y con su iglesia, y no para presumir tu cristianismo. El cristianismo no se presume dentro de las puertas de un edificio. Más bien, el cristianismo se vive día a día en donde Dios te ha puesto. El verdadero cristianismo se refleja con tu propia conducta sin buscar el elogio. Se refleja con tu manera de pensar, con tu manera de tratar a otros, con lo que tú crees respecto de este Dios de la Biblia. Y cómo vives dentro de tu hogar, cómo vives fuera de tu hogar y fuera de los domingos. Ahí se refleja y se vive el verdadero cristianismo. Parados o descansando en este fundamento ante un mensaje, la verdad, desafiante, tenemos esperanza, que estamos dentro del reino de Dios, en donde un día estaremos saciados de la misericordia de Dios, tendremos consuelo a todas nuestras aflicciones presentes por causa del Señor. Nos espera una gran recompensa, y esto es únicamente por lo que Cristo vino a cumplir la misión de Dios aquí en la tierra. Oremos. Dios, enviaste a Cristo para que por medio de Él tengamos esperanza por la cruz, por la fe en Él, por la gracia. Así lo enseña tu palabra. Señor, ante este mensaje hay quizá confusión. A veces no entendemos cómo es que tú mencionas que bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre. Son palabras, Señor, que debemos estar revisando a la luz de toda tu revelación bíblica. Y Dios, te ruego que tu Espíritu confirme nuestra fe en el mensaje del Evangelio de Dios. Que nuestra actitud autosuficiente, egoísta, orgullosa, sea derribada por tu Espíritu Santo y nos arrepintamos y vivamos en el gozo
de que estamos dentro del reino, que un día lo veremos, lo comprobaremos de manera plena. Señor, ven pronto. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Iglesia, hasta vernos de nuevo, el Señor les bendiga, que pasen muy buenas tardes. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré, con los ojos en Jesús. El Cordero